tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva brújula, este programa que trata de capturar momentos de la realidad y de la coyuntura y ponerlos a la interpretación de gente que entiende sobre ese tema para que nos eche un poquito de luz sobre esa realidad que a veces no logramos comprender. Una de las cuestiones que vemos en los grandes medios de comunicación nacionales es una de estas cuestiones relacionadas a los conflictos de países, a los conflictos internacionales, relacionados siempre a la política internacional. El profesor Gerardo Pierantoni nos va a hablar, nos va a introducir en el tema de esta gran emergencia humanitaria que resulta el conflicto entre Israel y Palestina. Placer de nuevo estar con vos. Bueno, hay ciertos temas que creo que, como me pasa a mí, quizá les pase a muchas personas, que requieren de un conocimiento previo, que uno los ve en los grandes medios de comunicación, pero a veces requieren de un conocimiento previo en historia, en geografía, en política, que a veces no tenemos tiempo de hacer, ¿no? A veces no es que uno no tenga la capacidad de entenderlo, sino que las noticias van más rápido de lo que uno puede estar, del tiempo que uno tiene para estudiarlas o para leer. Uno de esos temas de política internacional que siempre, cada tanto es recurrente, es el tema de Israel, Palestina y la Franja de Gaza. Bueno, quisimos preguntarle al profesor un poco de modo introductorio, es algo muy complejo, pero de alguna manera que nos haga una introducción, una síntesis de qué es lo que implica este conflicto. Bueno, hay una parte que alguna profesora de geografía me diría, explicar la geografía primero. El lugar donde se encuentra lo que es la zona de Palestina, porque una cosa es Palestina, el territorio, la otra es el pueblo palestino y la otra es la lucha por tener un Estado los palestinos. Uh-huh. Ese territorio se encuentra en un lugar estratégico en el Mediterráneo, comunicado con Europa, comunicado con África, Egipto y comunicado con Asia, o sea, 3 continentes. Entonces siempre ha sido un lugar importante para los pueblos que pasaron por el lugar y, como te vuelvo a decir, para la geopolítica. Cuando vemos este conflicto, bueno, esto desde antes de Cristo y mucho antes de Cristo, pero cómo hacer, vamos a sintetizar un poco, porque la disputa es porque los dos pueblos, uh-huh, los palestinos y los judíos, consideran que el territorio es de ellos, que los otros están de más en ese territorio, para decirlo de una manera muy simple. Antes de Palestina, tierras de Canaán se llamaban. De todos los pueblos que invadieron, desde los babilonios, los persas, Alejandro Magno, cuando llegan los romanos, empieza el nombre que nosotros conocemos, que es de Palestina. Y ahí empieza también, ya había pueblos. Discúlpame, sí. O sea que, por ejemplo, quien alguna vez lo ha escuchado en la Biblia o lo ha escuchado de las lecturas de la Biblia, esta tierra de Canaán es Palestina. Esta tierra de Canaán y los cananeos son un pueblo sobre Palestina. Ajá. Al igual que los filisteos, que los palestinos dicen, nosotros somos descendientes de los filisteos y de los hebreos que llegaron después. Entonces, claro, todos, o sea, estos dos pueblos que nosotros estudiamos, se adjudican ser los propietarios históricos del lugar. De ahí se desencadenan todos los conflictos. Para ser un poco rápido, de todos esos dominios, el más fuerte es el romano, aparte porque los romanos, no me acuerdo si es en el 70, época de Tito el emperador, destruyen Jerusalén y empieza una diáspora de los judíos, es decir, esto de irse de ese territorio y empezar a buscar otros nuevos territorios. Después del Imperio Romano, para ser más rápido, hay una dominación de tipo que hace el Islam, entonces por eso se van mezclando todas las religiones. Y después, desde, yo te diría, hasta la Primera Guerra Mundial, son los turcos, el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que va a controlar ese lugar. Cuando hablamos de las religiones, si uno pone el ejemplo en Jerusalén,
ahí tenés una parte del por qué el conflicto religioso. Porque en Jerusalén, para los musulmanes, para los palestinos musulmanes y para toda la comunidad árabe, después de la Meca y después de Medina, Jerusalén también es una ciudad sagrada, porque dicen ellos que desde ahí Mahoma subió a los cielos. Para el judaísmo también es una religión, porque tenían los templos, el muro de los lamentos. Para los cristianos, el Santo Sepulcro, el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén. O sea, hay todos las tres religiones monoteístas se adjudican también el control sobre Jerusalén. Yo te decía, viene el Imperio Turco. En la Primera Guerra Mundial, cuando se enfrentan, por eso te digo, un rompecabezas. Sí. En la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, que se pelea contra los imperios centrales y con el Imperio Turco, le promete a los judíos y a los palestinos que lo ayuden a derrotar al Imperio turco, al Imperio otomano. Qué raro los ingleses jugando a dos puntas. Primero lo hicieron con los árabes. Le prometieron que si había una revuelta árabe que destruyera el Imperio otomano, ellos lo iban a ayudar para que Palestina se transforme en un estado árabe. Pero a su vez le prometen a los judíos que si había un acompañamiento del pueblo hebreo, del pueblo judío contra el Imperio otomano, también, o sea, le aseguraban a ellos la zona de control del territorio. O sea, triunfan ellos, viene la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y los ingleses van a controlar ese territorio desde la Primera Guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando empiezan a controlar los ingleses, mucho de lo que es, yo te comentaba que es la diáspora, muchos judíos que estaban en el mundo empiezan a ir a Palestina. No es nada, mirá, te voy a decir una cosa que se estudia poco. Cuando los judíos eligen Palestina, a raíz de la propuesta que hacen las Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial se crean y aparecen las Naciones Unidas, una de las tierras era africana, donde se podía erradicar el pueblo judío. Otra de las tierras podría ser Argentina, y finalmente fue Palestina. Decidieron ahí por su historia, porque ellos dicen, somos el pueblo hebreo, somos el pueblo de la tierra prometida, así que deciden, y hay un movimiento que se forma a finales del siglo XIX, que es el sionismo, que es la idea de consolidar en Palestina una nación, un estado judío. Entonces, viene la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas dicen, bueno, en Palestina hay que crear dos estados de proporciones bastante similares. La mitad del territorio palestino va a ser para los judíos, el Estado de Israel, y la mitad del otro territorio va a ser para los árabes. A todo esto, no te olvides que los judíos, cuando estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya sufrieron la persecución de Hitler. Claro. Ellos lo que ven la posibilidad de volver es cuando Inglaterra se hace cargo y empiezan a volver. Ahora, cuando surgen el nazismo y el fascismo, sobre todo Hitler, y la persecución de los judíos, el holocausto, 6 millones de muertos, ¿cierto? 6 millones de personas, de judíos que mueren, muchos judíos que estaban en Europa se vienen para Palestina. Esto que fue el antisemitismo no empezó ahí. Si vos te acordás, desde los reyes católicos expulsaron a los judíos, y los ingleses y los franceses por allá por 1500, cuando se formaban los estados nacionales. Pero volvamos a esta parte, porque si no, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí se van, la idea era de dos pueblos. 1948, Ben Gurión, un líder del Estado de Israel, anuncia la creación del Estado de Israel. Propuesta a las Naciones Unidas, se crea el Estado de Israel. Todo el mundo árabe rechaza esa propuesta, y empiezan las guerras. O sea, si en el 48 se declararon
como Estado independiente de Israel, al otro día los árabes invadieron el Estado de Israel. ¿Quién eran? Egipto, Irak, Siria, todas las naciones árabes. Las dos partes, los dos mundos, las dos partes del mundo en la que se dividió luego de la Guerra Mundial sería. Lo que es el occidente reconoció el Estado de Israel y el mundo árabe no lo reconocía. ¿Está bien lo que interpreta? Sí, está bien, porque hay un mandato de Naciones Unidas y acá, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, por ejemplo, a los palestinos les hubiera convenido construir el Estado ahí, en lo que decía Naciones Unidas, porque hoy deben tener una cuarta parte de eso. Claro. ¿Pero por qué? Porque lo que pasó que es, a partir de que se crea el Estado de Israel, todas las guerras que se produjeron, en todas las guerras fue avanzando. Las ganó Israel porque tiene un ejército impresionante, equipado, aparte de una potencia nuclear Israel, y la ayuda mayor que da Estados Unidos a todas las naciones del mundo, la primera que tiene la mayor ayuda es Israel. Así que Israel vapuleó a todos los otros países árabes y se hizo propietaria avanzó sobre Gaza y sobre Cisjordania, el otro lugar que es donde está el pueblo palestino en la actualidad y que viene de esa época.